todos, mi nombre es Alejandra López, soy médico intensivista del CTI del Hospital Pasteur, y la idea de hoy es empezar con una charla que hacía tiempo que le habíamos planteado, que era más allá de este tema de la pandemia en la que estamos viviendo, el manejo de otro tipo de patologías que se ven afectadas por la situación actual. Entre ellas, el síndrome coronario agudo. Y un poco para tengan idea del esquema general de la presentación, la idea es ver un poco cuáles han sido las repercusiones que ha tenido todo esto, ver cuáles son las recomendaciones nacionales e internacionales, decir algunas, simplemente la idea es ver qué aspectos se fueron modificando con respecto al manejo del síndrome coronario agudo en este contexto. Después, finalmente, decir tres cosas sobre el cambios o manejo del paro cardiorrespiratorio, y finalmente vamos a presentar un caso clínico, un paciente que estuvo ingresado la semana pasada en el hospital. Un poco para que quede claro, me pareció a mí el objetivo de esta charla, me tomé la libertad de empezar la charla con las conclusiones, que es lo que a mí me interesa que quede claro en todo esto. Principal y primero, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país. ¿tá? El infarto con ST es una entidad frecuente, estos son datos de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular y de la SUC, entonces tenemos que seguir teniendo presente que más allá de la pandemia que estamos viviendo, la salud cardiovascular sigue siendo prioridad en nuestro país. Que el tiempo sigue siendo miocardio, que la angioplastia, el tratamiento intervencionista en estos contextos de síndrome coronario agudo, siguen siendo el tratamiento de elección para el infarto con ST, y que la patología, obviamente los pacientes con patología cardiovascular infectados por COVID se ha visto que tienen mayor mortalidad. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que van a requerir cuidados cardiovasculares, o la mayoría de los pacientes con patología cardiovascular que vamos a seguir viendo, no están infectados por coronavirus. Entonces, me parece que lo más importante, por eso quise empezar por esto, lo más importante es esto. Esto es el esquema clásico que tenemos todos y que tenemos que seguir teniendo presente a la hora de manejar un síndrome coronario agudo, tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario. Nosotros, por suerte, en nuestro país tenemos un sistema medicalizado prehospitalario que nos permite, además de nuestro territorio chico, tenemos la posibilidad de asistir muy bien en el prehospitalario, manejar bien los tiempos y el ingreso a un centro terciario donde pueda hacerse un tratamiento de reperfusión. Entonces me parece que esto tiene que seguir siendo el objetivo que tenemos que tener como sistema de salud, de tratar de informar a la población de que tenga de que se reconozca precozmente los síntomas, que consulte precozmente, que pueda asistirse. Ahí? Sandra, no sé quién sos, pero el mueble ese de la entrada. Ahí está. Bien. Y bueno, trasladar a los pacientes a un centro donde pueda realizarse el tratamiento lo adecuado y lo más precozmente posible. El tema es que, más allá de que ese es el objetivo, es el ideal y es lo que todos tenemos que seguir manteniendo, nos encontramos en un contexto en el cual es inevitable hacer que nos veamos modificados en esto. Uno es la disponibilidad de recursos humanos, materiales, y además seguramente todos más allá de que nosotros todavía no, o sea, esperemos que nunca, pero no nos encontramos en una situación epidemiológica de emergencia ni de alarma como vemos en otros países, nosotros por suerte estamos en un contexto bastante benigno por ahora, y esperemos que siga siendo, pero aún así, todos seguramente, en cada uno de nuestros centros asistenciales donde trabajamos, hemos visto efectos colaterales del coronavirus que no tienen que ver con la enfermedad en sí misma.
Ahí seguramente con la suspensión de un montón de policlínicas, de procedimientos, patologías que se van a diagnosticar tardíamente, bancos de sangre que se ven desabastecidos, trasplantes de órganos que no se hacen, donantes que se pierden, y dentro de las repercusiones de las diferentes patologías, más allá del coronavirus, creo que esas patologías tiempo dependientes se ven directamente afectadas. En este caso, el síndrome coronario agudo y, por ejemplo, las patologías cardiovasculares cerebrovasculares. Entonces, nosotros estamos en este contexto obligados a equilibrar, por un lado, tratar de seguir manteniendo el tratamiento adecuado, en tiempos adecuados, y específicamente el tratamiento indicado para una patología como es la patología cardiovascular, el tiempo sigue siendo miocardio, pero por otra parte tenemos que considerar los recursos humanos que tenemos, los tiempos que esos recursos humanos y materiales están enfocados en otra cosa. Tenemos un sistema de salud en este momento que está prácticamente 100% enfocado al coronavirus. Obviamente la protección del personal, eso implica más tiempos, y en este caso puntual, en la patología cardiovascular, se agrega que el tratamiento intervencionista está dado por un personal altamente especializado, que no son demasiados los cardiólogos intervencionistas, y que por lo tanto eso inevitablemente afecta la correcta asistencia a estos pacientes, o por lo menos la asistencia normal o ideal que deberíamos mantener. Hay ahora, por suerte, en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha puesto un poco en la discusión, incluso en la discusión pública, el tema del manejo de este tipo de enfermedades que se están diagnosticando más tardíamente. Incluso hubieron muchos trabajos publicados en estos últimos días sobre las repercusiones que ha tenido esta pandemia en esta patología puntual. Este es uno de los primeros trabajos. Yo no voy a hacer una revisión de todo eso, simplemente mencionarles dos trabajos que me parece que fueron uno de los primeros y que reflejan claramente qué es lo que está pasando. Este es un trabajo que está publicado en la Revista Española de Cardiología, que ellos, este es un trabajo que ellos tienen en su red, por lo que leí ahí, en su red de asistencia prehospitalaria y hospitalaria, una red de centros que forman parte del Código Infarto, y que hace un año atrás habían hecho un relevamiento de los pacientes y de los tratamientos realizados, y que tomando como referencia esa base de datos de ese trabajo que se había hecho previamente, se contactaron con todos esos centros, que en total eran más de 80, recibieron información de 71 centros, como les pongo ahí, y lo que tomaron fue cuáles fueron los procedimientos intervencionistas realizados en 2 semanas puntuales. Una semana que es de ahí, del 24 de febrero al 1 de marzo, y otra que fue del 16 al 22 de marzo. Un dato no menor es que en España, el 14 de marzo, fue el día que se declaró el estado de alarma. Entonces, lo que hicieron fue comparar los procedimientos realizados previo antes y después de esa fecha. Lo que encontraron ellos es que se habían reducido aproximadamente la mitad o más de los procedimientos intervencionistas, ya sea diagnósticos o terapéuticos. Pero lo que más había llamado la atención es que se habían realizado el cambio en procedimientos realizados en infartos con ST, había bajado un 40%. Obviamente este trabajo son datos preliminares, y les falta, ellos mismos dentro de la discusión del trabajo mencionan que faltan muchos datos, porque más allá de eso no sabemos cuántos infartos, cuántas consultas se hicieron, y tampoco tenemos datos de las características de esos infartos ni cómo les fue. Pero el que haya 40% o menos de procedimientos realizados con 15 días de diferencia es un dato que la verdad llama mucho la atención. Y cuando ellos fueron a ver en los diferentes centros cuál era la causa de esto, qué era lo que pasaba, bueno, dentro de las cosas que encontraron, si bien no lo cuantificaron,
los tiempos de atención que ellos encontraron fueron más prolongados. No está cuantificado el dato, pero ellos sí dicen que los tiempos son mayores que los habituales. Hay un menor número de consultas de los pacientes. Esos pacientes que ellos asistieron aparentemente habían tenido síntomas previos y no habían querido consultar, muchos de ellos por miedo a entrar a un hospital y contagiarse. Otros centros declaraban que habían elegido el tratamiento fibrinolítico por sobre la angioplastia porque no tuvieron posibilidad de transporte en los hospitales en los que no tenían un centro de hemodinamia interno, como puede ser el nuestro, no tenían posibilidad de transporte, entonces al no tener transporte tuvieron que optar por el tratamiento fibrinolítico. Y en otras de las cosas que ellos vieron es que en esa semana, 5% de los cardiólogos intervencionistas estaban contagiados. Solamente hablando de los cardiólogos puntualmente, sin contar todo el personal que implica en una sala, el personal de enfermería, de limpieza, todo eso, y tampoco sin contar los aislamientos preventivos que habría por cuarentena de contactos de ese 5%. Y además hubieron 4 centros que específicamente declararon o dijeron que habían optado por el tratamiento fibrinolítico en pacientes con alta sospecha o que tenían diagnosticado la infección por coronavirus. Entonces, si bien nosotros las consecuencias de todo esto y de las otras patologías, como mencionaba al principio, seguramente necesitemos muchos diarios del lunes para saber cuáles son las consecuencias de estos cambios en el sistema de salud, uno tendería a pensar que si nosotros estamos asistiendo a menos síndromes coronarios agudos, los estamos asistiendo más tarde, con más tiempo de evolución, uno tendería a pensar que vamos a empezar a ver más complicaciones eléctricas, muchos de ellos quizás se presenten como paros, porque evolucionaron en su casa, vamos a probablemente encontrar aumento de la mortalidad, vamos a llegar a un montón de complicaciones de la evolución de un infarto que nosotros hasta ahora lo veníamos asistiendo, o por lo menos habíamos bajado esa incidencia. Ese trabajo anterior hace referencia a este trabajo, que también es un dato preliminar que hubo en China, que lo que hicieron fue cuantificar los tiempos de demora. Este trabajo es hecho en un hospital con posibilidad con un centro de hemodinamia disponible las 24 horas del día, y lo que hicieron fue durante 15 días, esto fue a finales de enero y principios de febrero, cuando la emergencia sanitaria en China se declaró en diciembre. Entonces lo que ellos vieron fue, empezaron a cuantificar comparado, acá en esta tabla se muestran los datos de promedio de demora en la asistencia. Fundamentalmente, por lo que ven acá, lo dividen en 3 partes, desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, desde el contacto médico al procedimiento y después, hacia el centro hospitalario y después a la realización del cateterismo. Obviamente estos datos no son comparables porque el N fueron simplemente 7 pacientes en ese centro. Pero, más allá de eso, hay un dato que me parece que hay que darle relevancia, es no solo el aumento de los tiempos, sino que el principal aumento del tiempo fue en el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico. Que uno tendería a pensar que es o una consulta, puede ser o una consulta tardía de los pacientes, o que el sistema prehospitalario, que desconozco absolutamente cómo es en China, demore, ya sea por saturación, por sobrecarga, por no disponibilidad, en llegar al paciente. Me parece que estos datos no son menores. Entonces, bien, estamos ahora en esta situación que sería lo ideal, esto es lo que deberíamos seguir haciendo. Sin embargo, tenemos todos estos factores intercurrentes de pacientes que inician los síntomas, que los desestiman, que mantienen,
demora la consulta, porque lo que nos vienen diciendo hace 2 meses es que nos quedemos en nuestra casa, que no consultemos, que no saturemos las emergencias, que evitemos salir de nuestra casa, evitemos el contacto con los centros asistenciales. Bueno, todo eso hace que la gente consulte menos y permanezca en su casa. A todo eso, los que consultan se encuentran con un sistema prehospitalario que, como dije, por más que sea muy fuerte nuestro sistema prehospitalario y medicalizado, está también con una sobrecarga de trabajo. Además, el hecho del uso del equipo de protección personal implica más tiempos. Después, una vez que llegan a un sistema hospitalario, a una emergencia, en el cual inevitablemente los que nosotros asistimos a estos pacientes no somos ejecutores de protocolos, somos personas que también tenemos en nuestra cabeza las 24 horas del día el coronavirus. Y me pasó puntualmente hace una semana en una guardia que fuimos a asistir a una paciente a piso, no importa, por una insuficiencia cardíaca, y cuando fuimos a asistirla, porque probablemente desde CTI era una paciente con una insuficiencia cardíaca severa, que habían llamado por un probable paro cardíaco, que no lo era, pero cuando llegamos, preguntamos qué era la paciente a los enfermeros y a los médicos que estaban asistiendo, y lo único que nos decían es COVID negativo. No nos decían que era la paciente, era COVID negativo. Y venía otra a la nurse, no, pero miren que es COVID negativo, el hisopado dio negativo. Y no lográbamos enfocarnos en lo que era la paciente. Y creo que eso, más allá de que es un tema que somos humanos y a todos nos pasa y tenemos esa sobrecarga de información y todos leemos esto y todas las charlas y todas la información que se publica, todo tiene que ver en relación al coronavirus. Es inevitable que nosotros también tengamos un sesgo a la hora de diagnosticar los pacientes y de pasarlos por este filtro. Y después finalmente, una vez que logramos pasar este filtro, llegamos a los centros de hemodinamia que, como decía inicialmente, son recursos humanos altamente especializados que tienen que cuidar esas salas, que tienen que tratar de mantenerse a la mayor esterilidad posible, y que obviamente en los casos, en el riesgo de infección de este tipo de personal, los cuidados y los reparos son mayores. Entonces, a raíz de esto, más allá de que ahora hay, en esta semana se publicaron recomendaciones internacionales y que sobre cómo manejarse en estas circunstancias, la revista también española de cardiología publicó estas consideraciones sobre el abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica. Y obviamente acá hay dos ramas, el síndrome coronario agudo con y sin ST. En sí, el manejo es más o menos el mismo que lo que venimos haciendo habitualmente. ¿Qué cosas hay de diferente? Es que en el síndrome coronario estable, sin ST, con bajo riesgo, bueno, ahí se prioriza el diagnóstico infectológico. Mantener el tratamiento médico, hacerle la prueba para COVID, si es negativo, seguir el tratamiento como siempre, y si es COVID positivo, bueno, esperar, y una vez que estemos fuera de riesgo infectológico, seguir de repente planteando un tratamiento intervencionista. Y en aquel síndrome con ST, también el tratamiento inicial en el síndrome coronario agudo con ST precoz, con de poco tiempo de evolución, sigue siendo la angioplastia primaria. Sin embargo, ellos acá agregan en la fibrinolisis, como otra opción, en los casos en los cuales pacientes son COVID positivo, que tienen reciente inicio de los síntomas, están estables hemodinámicamente y no tienen contraindicaciones para los fibrinolíticos. Entonces, en esos casos se prefiere los fibrinolíticos por sobre la angioplastia. Después, por lo demás, la angioplastia sigue siendo, en el síndrome coronario con ST precoz, de reciente diagnóstico, o sea, de menos de 12 horas de evolución de los síntomas, la angioplastia primaria. En esta semana, como ven acá el 21 de abril, acá en
hace poquitos días, tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la Sociedad Americana publicaron estas guías, que están bastante, sobre todo la europea es muy completa, sobre el manejo del síndrome coronario agudo o del infarto en este contexto. Yo, para tratar de simplificar las cosas, hay un montón de datos de eso que no cambian al tratamiento habitual. Y yo me tomé la libertad solamente de puntualizar algunas cosas que puedan haberse cambiado con respecto al manejo diario que tenemos de estos pacientes. Principal. En la parte prehospitalaria, una recomendación que hacen a nivel del sistema prehospitalario es intentar que el paciente ya venga clasificado como con riesgo o no de COVID desde el prehospitalario. Obviamente esto por lo general se hace, ahora todas las emergencias móviles, obviamente por precaución, están manejan a los pacientes como COVID hasta demostración de lo contrario, pero en cuanto al uso de equipo de protección personal y eso, pero más allá de eso sería bueno para cortar los plazos que ya el paciente venga con una adecuada clasificación desde el prehospitalario a la emergencia. Otra cosa es obviamente trasladar siempre a los pacientes con máscara, independientemente de que sean sospechosos o no, y obviamente el equipo de protección personal, que seguramente cada emergencia o cada institución ya lo tiene protocolizado. Y una cosa que ellos recomiendan en este contexto, que esto es algo que le preguntaría después a los cardiólogos que están conectados a ver cuál es su opinión. Nosotros, digo, muchas veces vamos a asistir a un paciente en ambulancia que tiene un síndrome, clínicamente un síndrome coronario agudo claro, con una sintomatología clara, con una alteración electrocardiográfica clara, y se realizan coordinaciones directas si el paciente es socio de una mutualista o de ACE y tiene un centro con posibilidades de hacerle una angioplastia primaria ahí mismo, se hace la coordinación directa desde el prehospitalario a la sala de hemodinamia para acortar los plazos. En las recomendaciones del Colegio Americano, lo que dicen es que en este contexto evitar bypassear la emergencia, o sea, evitar hacer esa coordinación directa. Creo que fundamentalmente para evitar la entrada de un paciente mal clasificado o infectado a una sala de hemodinamia. No sé, supongo que será por eso. Pero una de las recomendaciones que yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero eso es algo personal, más que nada considerando el nivel prehospitalario medicalizado que tenemos nosotros, si vale o es adecuado bypassear o no la puerta de emergencia. No sé, esa es una recomendación que ellos hacen. Lo otro, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa, y que probablemente requieran intubación orotraqueal, que esto es algo que en estos pacientes se recomienda, por sobre las medidas no invasivas de asistencia ventilatoria, intentar que la intubación sea fuera de la sala de hemodinamia. No esperar a que el paciente ingrese a la sala y que se intube ahí. Tratar del paciente manejarlo y estabilizarlo fuera de la sala, intubarlo fuera de la sala, asegurar la vía aérea para disminuir la aerosolización y después que ingrese a la sala. Con respecto al diagnóstico y al manejo del síndrome coronario agudo, obviamente todos sabemos que la infección por coronavirus genera afectación cardiovascular. Eso yo no quise meterme en eso porque ya hubo una charla donde se trató las alteraciones cardiovasculares del COVID. Si bien existe un compromiso miocárdico de ELCOR por la infección o los pacientes infectados por coronavirus, los criterios electrocardiográficos o los criterios de infarto siguen siendo los mismos. Son los mismos para la población general que para el paciente con COVID. Eso no cambia y el diagnóstico claro de las pautas diagnósticas de un infarto no se modificaron. Sin embargo, se sabe que los pacientes con coronavirus pueden tener un aumento de las transaminasas. Entonces,
se especifica esto, que en ausencia de una clínica clara o de alteraciones electrocardiográficas, los pacientes, por el simple hecho de tener un aumento de las transaminas, no requieren tratamiento antiisquémico específico, no requieren, obviamente, tratamiento intervencionista ni que hablar, pero tampoco es necesario tratarlos como pacientes portadores de una coronariopatía, porque me parece que primero hay que demostrar que esa coronariopatía existe. Después, con respecto a la solicitud de estudios imagenológicos de rutina, como un ecocardiograma, tratar de reservar esos estudios, primero esperar a que el paciente realmente se clasifique desde el punto de vista infectológico si es portador o no de coronavirus. Independientemente de eso, frente a la sospecha o en el caso de confirmarse, evitar solicitar ecocardiogramas o cualquier estudio imagenológico simplemente por valoración. Tratar de reservarlos específicamente si los resultados de ese estudio van a tener un impacto sobre lo que nosotros vamos a hacer. Si no nos cambia nada, esperar para de forma de disminuir primero la exposición de otros profesionales a una infección sin necesidad. Y además para disminuir la transmisión, digo, eso es, la razón creo que es obvia, pero capaz que es una redundancia decirlo, pero no está de más. ¿En qué casos la angioplastia en cuanto al tratamiento sigue siendo de primera elección? Sin lugar a dudas. Obviamente en el infarto, que no tiene dudas diagnósticas. El infarto claro, en paciente con factores de riesgo, con síntomas claros, trastornos electrocardiográficos claros, eso es un infarto, no quedan dudas diagnósticas y la angioplastia sigue siendo la primera opción. También en el shock cardiogénico y en el paro reanimado de causa cardiovascular se entiende. ¿Qué reparos hay acá? Y que esto es ya resorte de los cardiólogos, que capaz que después nos darán su opinión sobre esto. Primero, ¿qué vaso tratar? Ellos lo que plantean ahí es la duda de nosotros, en el caso de un infarto que se hace una angioplastia con lesiones multivaso, el tratamiento en estas circunstancias sería solamente del vaso responsable, como el shock cardiogénico, y no de todos los vasos. No sé, eso es algo que por lo que le entendí ahí, es un tema de discusión, no de todo zanjado, pero bueno, eso es resorte de los especialistas. Y lo mismo en el PCR, en el paro cardiorrespiratorio, tampoco ahí la discusión se da en la oportunidad de hacer la angioplastia, que quizás no sea en este contexto recomendado hacer la angioplastia enseguida, sino independientemente de que el paciente esté en un centro con posibilidades de hacerse. En el paro reanimado y en el shock cardiogénico ellos recomiendan primero obviamente hacerle el hisopado, definir si el paciente es portador o no de coronavirus, y después diferir la realización del procedimiento intervencionista una vez que se tenga ese diagnóstico o una vez que el paciente se logre estabilizar. Bueno, eso también es un tema creo que a discusión. Después, con respecto a los cuidados post, una vez que el paciente se hizo la angioplastia, después, que habitualmente lo recibimos en unidades a las cuales los intensivistas formamos parte, tratar de evitar la utilización de camas de CTI. Tratar de internar a los pacientes en plazos los más cortos posibles, máximo 48 horas, en unidades con posibilidad de monitorización, en unidades de cuidados moderados, en unidades cardiológicas. El objetivo es tratar de acortar los plazos de internación y disminuir la ocupación de camas de CTI. Esto es un esquema de las recomendaciones de la Sociedad Europea, que me parece que es bastante claro, en cuanto al manejo del síndrome coronario agudo sin ST. En esos pacientes creo que lo que no queda claro son los extremos del esquema. El paciente con muy alto riesgo, o sea, el paciente inestable, con shock cardiogénico, con síntomas refractarios al tratamiento médico, con
elementos sugestivos de una complicación mecánica. Bueno, esos pacientes, sin duda, sigue siendo el tratamiento invasivo inmediato la opción inicial. En aquellos pacientes sin ST de bajo riesgo, que están estables, que los síntomas están controlados, bueno, obviamente ese paciente se prioriza el test, o sea, el diagnóstico infectológico, y después se derivará o se seguirá el tratamiento por cardiólogos como siempre. El tema es los pacientes intermedios, el de intermedio y alto riesgo, entre medio, que en estos casos ahí lo que se difiere dentro de lo posible, lo que se priorizaría sería el diagnóstico infectológico. Si el paciente se logra estabilizar con las medidas iniciales terapéuticas, calma el dolor, no tiene elementos de complicación, no tiene arritmias graves, bueno, la idea es esperar, tratar de estabilizar al paciente en un centro adecuado, donde se pueda asistir de forma adecuada, ya sea en una unidad cardiológica o en el CTI, y después avanzar en el diagnóstico en función de la evolución clínica, ya sea mediante test invasivos o no. En ese de alto riesgo, en el cual todavía mantiene cambios, sigue con dolor, no llegando con insuficiencia cardíaca, no llegando obviamente al extremo del shock cardiogénico, la idea, más allá de que se intentará hacer el tamizaje infectológico inicial, bueno, lo más precozmente posible, un tratamiento invasivo. En cuanto al paciente con ST, ahí hay dos escenarios. Si el paciente viene, consulta desde su casa, que es lo más frecuente en nuestro medio, consulta una ambulancia, lo trae la ambulancia, si con ST y viene a un centro donde tiene posibilidades de hacerse la angioplastia primaria, bueno, hacérsela. Acá hay un detalle que creo que no sé si eso está cuantificado acá en nosotros, en Uruguay, ellos manejan, o sea, que los tiempos, la idea de hacerle la angioplastia en menos de 120 minutos de iniciado el contacto con un médico, ellos manejan un tiempo extra de 60 minutos en este contexto de pandemia. Es decir, ellos a la hora de definir el paciente, el médico asiste al paciente en domicilio, tiene las posibilidades de trasladarlo a un centro con hemodinamia. En ese contexto, para ver si es pasible de hacerse el cateterismo, en menos de 120 minutos, ellos tienen que considerar que llevan una hora extra de demora en este contexto por esta pandemia. No sé si es por falta de traslado, por falta de unidades, por falta de médicos, por no disponibilidad, por los tiempos, no sé, de traslado propiamente dicho, pero ellos consideran una hora extra de demora. Creo que nosotros no llegamos a eso. No sé honestamente si hay tanta demora en el prehospitalario en este contexto actual. Obviamente, si eso implica más de 120 minutos, bueno, iniciar el tratamiento fibrinolítico y en el caso de que se pueda hacer en los plazos adecuados, optar por la angioplastia. ¿Qué pasa cuando el paciente se presenta por sus propios medios al departamento de emergencia? Si es un hospital con posibilidad de hemodinamia, obviamente realizarla y coordinarla lo antes posible. Si no lo es, como en el caso de nuestro hospital, de vuelta a lo mismo, considerar si puedo coordinar una sala de hemodinamia, por más que esté indicada, en los plazos adecuados, el traslado, el conseguir la ambulancia, que la ambulancia lo lleve, todo eso, en menos de 120 minutos, bárbaro, se coordina, si no, se inicia el tratamiento fibrinolítico. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones en nuestro país de la Sociedad Uruguaya de Cardiología? Este documento es con fecha del 10 de abril, por lo que vi, creo que no hay ninguno nuevo, y obviamente estas recomendaciones que están descritas en la página de la sociedad están realizadas en el contexto epidemiológico actual. No, obviamente se verán, asumo, como ellos dicen ahí, declaran, modificados en función de los cambios que pueda haber
la epidemiología de esta maravillosa pandemia. Una cosa que en estas recomendaciones están, y me pareció que si bien no tienen que ver directamente con el síndrome coronario agudo, me parece que no están de más mencionado. ¿Qué cosas se modifican en el manejo cardiovascular de los pacientes actualmente? En cuanto a los procedimientos de electrofisiología y la colocación de dispositivos electrónicos, obviamente se suspendieron todas aquellas coordinaciones o aquellos controles o colocaciones de coordinación o estudios diagnósticos de coordinación, salvo en aquellos pacientes que estén internados o que requieran la realización de estos estudios para el alta hospitalaria. Obviamente que en esos no se suspenden. También, como posibles excepciones, se mencionan aquellos pacientes con arritmias graves, que pueden llegar a comprometer potencialmente graves, que los cuales obviamente en eso no hay suspensión de los procedimientos y se coordinan de todas formas. Se mantienen la colocación de marcapasos de urgencia, de cardiodefibriladores o la extracción de dispositivos de urgencia en el caso de que estén indicados. En las pautas de las recomendaciones de la SUC hacen referencia a estas otras recomendaciones que se las recomiendo además, porque la verdad que me parecen muy claras, sobre todo en estos pacientes en el cual se plantea la utilización de fármacos potencialmente arritmogénicos, sobre todo por programación del QT. Estas recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de Ritmo Cardíaco, lo que hablan es un trabajo bastante cortito, en español, bien práctico, que lo que hacen es especificar cómo medir el QT, en qué condiciones, en los casos de variantes de onda T, la aparición de onda U, exactamente aclarar las pautas de cómo medirlo, cómo cuantificar o cómo corregir el QT, utilizándola, ellos recomiendan la fórmula de Bassett, publican ahí la tabla de valores normales para tomar en cuenta en cada paciente antes de iniciar el tratamiento, y ellos por supuesto que recomiendan la realización de un electrocardiograma en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento farmacológico específico para el coronavirus. Y ponen esta especie de esquema que está hecho para la hidroxicloroquina y la citromicina, pero que me parece que es muy útil, sobre todo porque nosotros, más allá del coronavirus, también utilizamos muchos fármacos prolongadores del QT en CTI. Lo que ellos plantean es, obviamente, un electrocardiograma inicial, en el cual si el paciente tiene, el QT mide más de 500 milisegundos, retrasar el inicio del tratamiento farmacológico. Con algunas consideraciones. Primero, obviamente, corregir todas aquellas cosas extra que puedan llegar a prolongar el QT, otros fármacos, disionías, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una planilla de cada paciente, donde nosotros cuantifiquemos el valor del QT antes de iniciar el tratamiento farmacológico. En aquellos casos del paciente que tiene un QT corregido de más de 500, o en los casos de pacientes con bloqueo de rama, ellos mencionan que puede llegar a tolerarse un límite de 550. Obviamente en esos casos valorar adecuadamente el beneficio del inicio del tratamiento farmacológico específico. Primero corregir todo lo extra, ver cuáles son los cambios en el QT y después eventualmente iniciarlo o no. En aquellos pacientes con QT corregido normal, el tratamiento se inicia y se controla. En aquellos intermedios, bueno, ellos plantean también, obviamente, suspender otro tipo de drogas, corregir todo lo corregible. Y en el control del QT después, posterior, nosotros, en todas las unidades estamos acostumbrados a hacerle electrocardiogramas diarios a los pacientes. En nuestro centro tenemos la ventaja de tener técnicos neumocardiólogos todos los días, de mañana y de tarde, entonces eso facilita mucho este tipo de controles y de monitoreo. Ellos en este contexto epidemiológico en áreas COVID
no recomiendan hacer electrocardiogramas diarios, a pesar de que tengan un QT prolongado, a pesar de que se inicie el tratamiento, sino que, como dice ahí, hacerle un control que puede ser cada 48 o 96 horas. Y valorar, obviamente, cómo es los cambios que han tenido con el inicio del tratamiento. ¿En qué circunstancias nosotros debemos prender las luces de alarma? Cuando el QT está por encima de 500 milisegundos o cuando aumenta más de 60 milisegundos con respecto al registro previo. En esos casos, ellos, si se está haciendo hidroxicloroquina y acitromicina a los pacientes, recomiendan suspender la citro, no todo el tratamiento. Es suspender la citro y después seguir y evaluar. Si el QT se corrige, seguir por esas, y si no, bueno, suspender otro tipo de cosas o suspender el resto de los fármacos. Pero me pareció que estaba bueno esa disquisición. Bien, y ahora con lo que nos importa, el síndrome coronario agudo. En las pautas nuestras se sigue manteniendo como primera opción, sin duda, la angioplastia en todos los síndromes coronarios agudos con ST, que tengan menos de 12 horas de evolución y que el procedimiento se pueda realizar en los primeros 120 minutos del contacto con el paciente. O en aquellos síndromes coronarios agudos con ST, que llevan más de 12 horas de evolución, pero que mantienen elementos de inestabilidad, ya sea por síntomas o por alteraciones electrocardiográficas, arritmias graves, etcétera, etcétera. O en aquellos síndromes coronarios agudos sin ST, que son de alto riesgo y que también mantienen elementos de inestabilidad, ya sea por dolor o por inestabilidad hemodinámica, eléctrica, cambios electrocardiográficos. En esos casos, en estos tres casos, sigue siendo de indicación formal la angioplastia. ¿Qué puntualizaciones hay que hacer? En aquel paciente con ST, si la angioplastia demora más de 120 minutos, ¿no? O sea, la coordinación de la angioplastia se demora más de esos plazos, y tenemos posibilidades de hacer los fibrinolíticos de forma inmediata, que creo que en todos los centros tenemos esa opción, optar por esta última. Y una cosa que creo que está bueno mencionarla, que ya seguramente muchos ya lo toman en cuenta, es evaluar que el aumento por sí de las troponinas no implica una enfermedad coronaria de base. Por lo tanto, no necesariamente el aumento de las troponinas implica que nosotros le iniciemos tratamiento antiisquémico a un paciente o le coordinemos un procedimiento intervencionista. Obviamente en estos casos tenemos que tener el juicio clínico, evaluar la situación clínica, evaluar otros elementos diagnósticos, en aquellas unidades en las cuales hay posibilidades de hacerle un ecocardiograma al lado de la cama del paciente sin pedir un estudio específico, bueno, evaluarlo, utilizar otras herramientas de forma de asegurarnos que esto forma parte de un síndrome coronario agudo y que por lo tanto amerita seguir en la línea de ese diagnóstico. Pero en un paciente estable, sin síntomas claros, sin alteraciones electrocardiográficas claras, el simple hecho del aumento de las troponinas no implica que lo metamos en la batería del síndrome coronario agudo. ¿En qué casos no está indicado de primera instancia el tratamiento intervencionista? Bueno, como dijimos, en aquel síndrome con ST que tiene menos de 12 horas de evolución, pero que el plazo para coordinar una angioplastia sea más de 2 horas. En aquel con ST que lleva más de 12 horas de evolución. El síndrome coronario agudo sin ST, estable, de bajo o moderado riesgo, sin síntomas, que hayamos logrado controlar los síntomas con tratamiento médico. Y en los pacientes con diagnóstico de COVID positivos, en aquellos en los cuales los síntomas sean de inicio reciente, ponen un punto de corte de 30 minutos, se prefiere el tratamiento fibrinolítico y después una eventual angioplastia o en diferido o de rescate si necesitara. Pero en principio en este tipo de pacientes
se prefiere el tratamiento fibrinolítico. Incluso en pacientes con neumonía, portadores de una infección respiratoria baja, ya sea por COVID o no, no se ha visto un beneficio real de, más allá de que presente un síndrome coronario agudo, realizarse un tratamiento intervencionista. Entonces, resumiendo, de todas estas pautas internacionales y nacionales, primero, mantener un alto índice de sospecha de síndrome coronario agudo, volver a lo que siempre, tratar de volver a reactivar el chip de el dolor torácico, siempre un electro, siempre puede ser un infarto, volver a reinsertarnos ese chip que los que trabajamos en el prehospitalario o en el nivel de emergencia siempre lo teníamos muy presente. Bueno, esto con signos de interrogación, no saltearse la valoración del departamento de emergencia, evitar la coordinación directa desde el prehospitalario al centro de hemodinamia. Obviamente siempre trasladar al paciente y obviamente el equipo asistencial con el equipo de protección adecuado. Tanto en el prehospitalario como una vez ingresado a un centro asistencial, seguir los protocolos institucionales. Una cosa que mencionan ahí, no me acuerdo si fueron las pautas europeas o las americanas, es como en estos casos, muchas veces los plazos o el manejo puede tener modificaciones con respecto a las pautas clásicas de manejo del síndrome coronario agudo. En los casos que haya algún tipo de cambio o no se coordine directamente una angioplastia en unión con ST o lo que fuera, que sea por problemas logísticos, por decirlo de alguna manera, dejarlo adecuadamente consignado en la historia. Porque, como todo, en este contexto, no hay nada 100% definitivo, no hay nada que tenga una clase de evidencia 1A, entonces todo el manejo que estamos teniendo siempre es en base a opinión de expertos, y más que nada con un objetivo de protección médico-legal, en los casos en los cuales nosotros vayamos a manejar una patología como un infarto o como cualquier otra, con ciertos cambios con respecto a las pautas clásicas, que eso quede adecuadamente registrado en la historia clínica. Por eso es importante la existencia de protocolos institucionales, más allá de los protocolos exista de la sociedad americana. Si hay protocolos de cada centro, de cada empresa, de cada sociedad, bueno, ajustarse a eso y que eso en cierta forma a nosotros nos ampara a la hora de tomar decisiones que puedan llegar de repente, priorizando un diagnóstico infectológico, a demorar los tratamientos o el inicio del tratamiento de un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Entonces, que desde el punto de vista médico-legal, para nosotros, como médicos, que todo eso, que cualquier cambio que vayamos a hacer y decisión que vayamos a tomar, se ajuste a los protocolos institucionales y que quede debidamente registrado en la historia clínica. Bueno, después, siguiendo, obviamente todas las decisiones que vamos a tomar van a ser, si nosotros planteamos un síndrome coronario agudo, va a ser en comunicación o con el cardiólogo de guardia o con el cardiólogo intervencionista al cual le planteamos el paciente para realizarse el tratamiento. Esto siempre tiene que ser así, tiene que quedar registrado, creo que siempre es así, pero no tomar decisiones unilateralmente y siempre hacerlo en conjunto, ya sea para decidirse por una opción o por otra. Seguir manteniendo la angioplastia como primera opción. Como dijimos, el síndrome coronario agudo que no tiene dudas diagnósticas, el infarto sin dudas diagnósticas, sigue siendo la angioplastia la primera opción. El síndrome coronario agudo inestable o con síntomas persistentes a pesar del tratamiento, en el shock cardiogénico y en el paro cardiorrespiratorio de causa coronaria. De vuelta, retomo esa duda después de la oportunidad de la angioplastia en estos casos. En aquellos síndromes coronarios agudos en pacientes con COVID positivo, que los síntomas se hayan iniciado recientemente, preferir, y el paciente esté estable y lo permite y no tenga contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, optar por el tratamiento fibrinolítico.
En aquellos pacientes que están estables o evolucionados, de preferencia tratamiento conservador, y en aquellos pacientes que se hizo un procedimiento, tratar de no ocupar camas de CTI y mantener el tiempo de internación que sea lo más corto posible, de preferencia no más de 48 horas. Hasta ahora todo eso era sobre el tratamiento intervencionista o del tratamiento de reperfusión. En cuanto al tratamiento farmacológico, simplemente hacer algunas puntualizaciones. El tratamiento farmacológico sigue siendo el mismo de siempre, no cambió. Pero ahora tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes con COVID que vamos a hacer tratamiento específico, algunas interacciones con fármacos cardiovasculares. En este último tiempo, obviamente la información abunda, sobre todo con el tema de interacciones, pero en este último tiempo el Departamento de Farmacología nuestro, de la facultad, ha emitido algunos comunicados, algunos trabajos que hacen un resumen bastante muy bueno de toda la información que hay. Son comunicaciones con mucho rigor científico, bien fundamentadas, y me parece que a modo de, si hay que filtrar información o elegir qué leer, la verdad que en cuanto al tratamiento o ajuste de tratamiento, dudas farmacológicas, me parece que este tipo de publicaciones son muy recomendables. Yo solamente voy a hablar de las interacciones farmacológicas con los fármacos que nosotros vamos a usar en un síndrome coronario agudo. En aquellos pacientes portadores de COVID que van a estar en tratamiento con hidroxicloroquina, no hay ningún fármaco que esté contraindicado como de su asociación, o sea, no hay ningún fármaco que tengamos que suspender. Sí hay que tomar en cuenta, o con precaución, la digoxina y los beta bloqueantes. Por aumento de la concentración sérica, obviamente los controles de digoxinemia tendrán que ser más seguidos y ajustes de la dosis, y lo mismo con los beta bloqueantes, controlarlos más de cerca, administrarlos con precaución, todos los beta bloqueantes, menos el atenolol, que parece que la interacción no es tan importante. En cuanto al lopinavir y ritonavir, sí, si nosotros si se van a optar por esta opción terapéutica en los pacientes con coronavirus, estarían contraindicados la amiodarona, estos anticoagulantes orales, el apixaban y el rivaroxaban, y el clopidogrel. Allí tendremos que ver y evaluar costo-beneficio el inicio del tratamiento para el COVID y la importancia de mantener el tratamiento con estos fármacos cardiovasculares. Y administrar con precaución, también si se opta por este último tratamiento, la digoxina, los calcio antagonistas, algunos, estos antihipertensivos, valsartán y bendapamida, los beta bloqueantes, los anticoagulantes como warfarina, dabigatran y la torvastatina. En estos casos, la mayoría de ellos porque aumentan la concentración sérica, aumentan su concentración sérica y tienen más riesgo de prolongación del QT. En el caso de la warfarina es al revés, reduce su concentración sérica, así que probablemente haya que hacer ajustes de la dosis. Bien, esto es para terminar la charla. Si bien esto excede un poco el síndrome coronario agudo propiamente dicho, me pareció que no estaba de más hacer algunas puntualizaciones. Ayer hubo un taller de reanimación, de manejo del PCR en pacientes con COVID, así que no voy a extenderme en este tema. La medicación o las pautas siguen siendo las mismas. Simplemente voy a mencionar 3 cosas. Este es un protocolo que fue realizado por el Departamento de Medicina del hospital, pero que creo que si bien está hecho para nosotros, para el Pasteur, me parece que es aplicable a la mayoría de los centros. Una cosa que es importante, nosotros tenemos salas
destinadas a pacientes sospechosos o portadores de COVID. Esas salas están debidamente aisladas, el flujo de pacientes, de entrada y salida de pacientes también está adecuadamente delimitado. Obviamente en esas salas no se puede entrar si no es con el adecuado equipo de protección personal. Entonces, en los casos en los que haya en esas salas una situación de un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, aunque el paciente esté en paro y el paro sea la emergencia por definición, no podemos empezar a asistir a un paciente sin nosotros tener el equipo de protección adecuado. Entiendo que es una situación que nos genera muchísima ansiedad, tenemos esa tendencia natural a empezar a asistir a un paciente, pero en estos casos es importante, muy importante, que nosotros tengamos en cuenta el uso del equipo de protección personal. Por otra parte, esta foto que en realidad elegí para ponerla es, en estos casos nunca se está solo, entonces al momento de ponerse el equipo, sobre todo ahora, en este momento que apura mucho, utilizar de espejo a un compañero. Si no se cuenta con un espejo físicamente, en el lugar donde hay que vestirse, ayudarnos entre nosotros para chequear adecuadamente y lo más rápidamente posible la correcta utilización del equipo de protección personal. En los casos en los cuales el paciente está en sala, obviamente, el personal que está en sala, el enfermero, el auxiliar, quien sea, va a iniciar el masaje cardíaco externo, tratar de colocarle una máscara al paciente para evitar la aerosolización, obviamente no acercarse a la cara del paciente para corroborar la respiración y simplemente controlar el pulso y empezar el masaje mientras otra persona pide ayuda o al médico de guardia o al CTI. Una puntualización práctica de este caso. Estas salas en el Pasteur tienen un DEA fuera de la sala, o sea que ese DEA perfectamente puede ser y empezado a utilizar por ese operador que pide ayuda, conectar al paciente y empezar la cardioversión en el caso de que sea necesario, la desfibrilación, perdón, no la cardioversión. En los casos en los cuales se necesite, obviamente, se vaya a entrar el personal, venga el personal médico a asistirlo, nosotros tenemos la costumbre, habitualmente cuando vamos a asistir a un paro a sala, de llevar una valija de paro o un carro de paro. En estos casos, en las salas COVID, hay un carro de paro dentro de la sala. Entonces, un tema práctico que capaz que no es menor, es que como no siempre el personal de enfermería va a ser el mismo a la hora de asistir, que todos los carros, ya sea de sala o de block o de CTI o ese carro de paro, esté organizado de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente, por pauta, tenemos la costumbre de ir con nuestro carro de CTI, el carro de reanimación o la valija de reanimación, que el enfermero de CTI lo conoce de memoria. El tema es que en estas salas, como hay un carro, obviamente no podemos entrar uno afuera, hay uno interno, que ese carro esté organizado de la misma manera. Entonces, de esa forma nos ahorramos muchos plazos, muchos tiempos para manejar el paciente. Cuando llega el equipo asistencial, la idea es que haya no más de 4 operadores. Entonces, con esos 4 operadores, que sea el máximo de personas que hayan alrededor del paciente con COVID en paro, que haya un primer operador que se ocupe del monitor, de la desfibrilación, de las palas, un segundo operador que de preferencia sea el más experimentado, que se ocupe de la vía aérea. Una intubación rápida, con la técnica, la recomendada es la técnica de secuencia rápida, pero creo que es utilizar la técnica con la cual el operador experimentado esté más familiarizado. Un tercer operador, que seguramente va a ser el enfermero, que se va a encargar de la administración de los fármacos, y un cuarto operador, que va a ser el que va a ser de nexo de ese equipo de asistencia directa con el mundo exterior.
Bueno, después, obviamente, post-paro, el traslado del paciente, en el caso de que haya sido exitoso de la reanimación, el traslado del paciente a CTI o a donde sea, a la unidad donde sea posible, unidad de reanimación, por las vías ya previamente señalizadas para eso. Y después ahí viene una segunda instancia que también hay que recalcarla, y es la sacada del equipo de protección personal. Nuevamente, en este caso, en esta situación de estrés extremo para el equipo asistencial y para todos los que están a la vuelta, tratar de respirar hondo y con un compañero de espejo sacarnos protocolizadamente y a conciencia cada uno de los artículos de protección personal, ¿tá? De la forma adecuada, como todos ya hemos practicado y leído y nos hemos informado, lo hemos hecho, todo, tratar de hacerlo a conciencia, más allá de la situación de estrés, sobre todo en esta situación de estrés extremo que estamos viviendo, ¿tá? Bien, entonces, las conclusiones, que fue con lo que empecé la charla, volver a recordar, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las más frecuentes para nosotros, tenemos una alta mortalidad, volver a informar, retomar la información, que eso es algo que se ha empezado a hacer, de la población general, que reconozca los síntomas, que consulte precozmente a pesar del quédate en casa, y que recordar que la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a asistir ahora, en este momento de situación epidemiológica de nuestro país, la mayoría no son COVID positivos. Entonces, si bien tenemos que tener todas las medidas de precaución adecuadas, no olvidarnos que las enfermedades cardiovasculares siguen existiendo. Entonces, para terminar, acá justo se me corta con la imagen, pero este es un paciente que estuvo internado la semana pasada en nuestro hospital, no me tocó vivirlo a mí directamente, pero me parece que es un caso bastante común como para darlo a discusión, a ver cuáles son las opiniones de ustedes. Este es un paciente de sexo masculino de 59 años que como único antecedente es que era fumador, y el 23 de abril, en la noche, luego de cenar, comienza con un dolor de reposo acompañado de síndrome neurovegetativo, además de alteraciones digestivas con náuseas y vómitos. En ese momento el paciente no consulta porque interpreta que esa sintomatología era de algo digestivo, no lo asocia con algo potencialmente coronario, lo desestima y queda en su casa. No tengo datos exactamente de los tiempos de duración de ese dolor, pero en la mañana del 25 de abril repite el dolor de similares características y allí sí decide consultar. Consulta, va directamente al departamento de emergencia de nuestro hospital y ahí se presenta Lucio, estaba pirético, no tenía elementos de actividad clínicos, elementos de actividad infecciosa, pero mantenía el dolor torácico, se le realizan analgésicos comunes y el dolor cede. No tenía insuficiencia respiratoria y al examen clínico estaba estable hemodinámicamente, normotenso, y lo que se le oculta, por lo menos lo que se constata en el examen físico en la emergencia, es estertores crepitantes en base de mi tórax derecho. Se le realiza un electrocardiograma que es un poco traté de rearmar un electro en ese momento de los registros que encontramos, que es un electro que no muestra alteraciones de la conducción, pero sí un supradesnivel bastante significativo, con T picudas en cara anterior, en las precordiales. Además tenía un infradesnivel del ST en D3 y ABF. No sé si me sigue escuchando bien. Sí. Bien, con respecto después al resto de la paraclínica,
sanguínea, tenía una hiperleucocitosis de 27.000, se le hizo cuantificación del LDH, de dímeros que estaban elevados, tenía una injuria renal leve con una CREA de 1,3, y se le pide una cuantificación de troponinas que estaban por encima de los valores normales, por encima de 3.000 al inicio, cuando llevaba 6 horas más o menos de iniciados los síntomas, y que después a las 9 horas descienden levemente. Se le hace un eco transtorácico que no tengo el informe, pero lo que decía ahí en el ingreso en emergencia era que tenía una FEBI de 58% y no explicitaban que no tenía signos de miopericarditis. Y en la placa de tórax, que es esta que está acá, si bien no es una placa normal, tiene un aumento del infiltrado bilateral, no tiene un foco de consolidación claro que explique ese foco de crepitante que se le ocultaba clínicamente. Bien, este paciente, el diagnóstico que se planteó en emergencia fue un diagnóstico de probable síndrome coronario agudo, una miopericarditis, y con esa hiperleucocitosis y el foco a la ocultación, por más que no tenía traducción radiológica, se planteó que el paciente pudiera ser portador de una infección respiratoria baja, sobre todo por esos 27.000 blancos. Se le solicitó un hisopado nasofaringeo para detección de coronavirus, se inició tratamiento médico antiisquémico para su eventual síndrome coronario agudo y tratamiento antibiótico, dado sus antecedentes de fumador, con una sinclaritro. Se comunicó en ese momento con un cardiólogo intervencionista, se planteó la situación clínica y en este contexto de dudas infectológicas se mantuvo el tratamiento conservador y el paciente allí ingresa a nuestra unidad. Cuando ingresa clínicamente asintomático, sin elementos de insuficiencia cardíaca, sin elementos de insuficiencia respiratoria tampoco, y el electro, el 26, o sea, sería las 24 horas de haber ingresado al hospital, mantiene un poco el supradesnivel del ST, pero de mucha menor entidad que en el electro inicial. La evolución en UCI, que estuvo 2-3 días, evolucionó asintomático, sin cambios clínicos ni electrocardiográficos. El 27, o sea, a las 48 horas, se recibe el relevo bacteriológico y el resultado del hisopado fue todo negativo, así que se suspendió el tratamiento antibiótico, obviamente se levantaron las medidas de aislamiento, y se repite un ecocardiograma transtorácico que muestra un ventrículo izquierdo levemente dilatado, con una FEBI menor a lo que se había cuantificado previamente, de 40%, y mostraba alteraciones sectoriales con una hipoquinesia posterolateral severa, una hipoquinesia inferior, y algunos, un afinamiento y una hiperrefringencia. De la evolución de la paraclínica tuvo un descenso progresivo de las troponinas, que es esto que intenté graficar acá. Estas primeras dos cuantificaciones son las primeras 24 horas, a las 6 horas, 9 horas de iniciados los síntomas aproximadamente. Esto es a las 24 horas y a las 48 horas de la última cuantificación. La leucocitosis también fue descendiendo, llegando a valores de 10.000. La proteína C reactiva, si bien llegó a un valor máximo de 600, obviamente en el contexto de todo un relevo bacteriológico negativo se desestimó como que fuera un reactante por un cuadro infeccioso en curso. Y la evolución también de los valores de las enzimas de creatinquinasa también, si bien eran elevados al inicio, descendieron progresivamente. Entonces, con esa evolución de relativa estabilidad, se coordina, se habla con el centro de hemodinamia el día 29 de abril, que recuerdo que los síntomas fueron, el primer dolor fue el 23, el episodio de repetir el dolor fue el 25, y esto se coordinó, finalmente la sinangio se realizó el 30, o sea, 5 días de los síntomas y de su ingreso hospitalario.
Y lo que muestra esa cineangiografía es que tenía una coronaria derecha dominante con irregularidades parietales, se encontraron lesiones a nivel de la arteria diagonal y de la circunfleja, y finalmente se le realiza angioplastia con colocación de stent metálico y con liberación de drogas en la coronaria y en la diagonal respectivamente. Permaneció el paciente asintomático con buena evolución durante 48 horas en la unidad cardiológica y se otorgó después el alta a sala con troponinas que en ese momento eran elevadas, de más de 3000, y sin alteraciones hemodinámicas ni elementos de insuficiencia cardíaca. Bien, hasta ahí llega. Bueno, ahora quería, no sé, me gustaría, sé que hay muchos cardiólogos conectados y me gustaría ver cuál es la opinión de ustedes. Esperen que quiero, Alejandra, estaría bueno que el colega que quiera participar, si quiere escribir por chat, o se pueden quiero tratar de habilitarles el micrófono a todos. creo que se pueden autohabilitar. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahora no sé si están coordinados, están conectados varios de ellos. No sé si alguno tiene alguna consulta o algo para aportar. Te escucho muy lento, Julio, se te escucha mal. Yo veo al doctor César Pardiñas conectado. Alejandra, no sé si el doctor quiere opinar algo. Hola, Pardiñas habla. No, primero te digo, me invitó el doctor Alex Rocha. Yo por razones de edad estoy excluido de la sala de hemodinamia. Los jóvenes me han hecho esa pierna. Y primero felicitar a la doctora, una brillante exposición. Y me gustaría, antes de tratar el caso clínico, algunas cositas que la doctora dejó allí señaladas. Es esa disminución de la incidencia de la cardiopatía isquémica y sobre todo de su máxima expresión, del infarto agudo de miocardio, en un lugar, en un país donde no se ha cambiado radicalmente el tratamiento, o sea, no se ha dado, digamos, rienda libre al uso de fibrinolíticos y no se siguen los tratamientos intervencionistas. Entonces, bueno, hay que buscarle alguna explicación que todavía no lo tenemos. Se ha hecho un registro nacional y a nivel latinoamericano que trate de explicar un poco por qué esa disminución. Y con respecto al que la angioplastia sí sigue siendo la primera línea, ¿no?, de tratamiento para estos pacientes.
Sí, y alguna otra cosita también que dijo la doctora, como que en estos tiempos se aumenta el plazo en 60 minutos más para hacer el tratamiento intervencionista. Y una cosa no menor que también citó, es que en aquellos pacientes muy precoces, el tratamiento fibrinolítico cumple muy bien con los criterios de reperfusión y se manejó 30 minutos. Yo lo llevaría incluso hasta la primera hora, al golden hour del tratamiento fibrinolítico que se puede hacer, que son con resultados equiparables al tratamiento intervencionista. Indudablemente nos va a cambiar todo esto, todos los paradigmas que vamos a tener en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. En primer lugar, creo que esta pandemia lo que nos ha vuelto a todos es un poco más racional con el manejo del síndrome coronario agudo y buscar evidencias sólidas de que los pacientes tengan un síndrome coronario agudo y que necesiten un tratamiento intervencionista. En este contexto, como la doctora citó también, el COVID-19 tiene una acción directa sobre el miocardio, por invasión directa, y también tiene una reacción por repercusión inmunológica, por la tormenta de citoquinas y por la microtrombosis que provoca a nivel del miocardio. Entonces son muchos factores o noxas que actúan sobre el miocardio, produciendo un cuadro de miocarditis, incluso con sintomatología bastante parecida a un síndrome coronario agudo. Bueno, con respecto al caso, si estuviéramos fuera de la epidemia COVID, este paciente con el primer electrocardiograma que mostró la doctora, el síndrome clínico, paciente con riesgo, 59 años, gran fumador, un dolor bastante típico, postprandial, y el electrocardiograma que mostraba una injuria anterior y unas troponinas muy elevadas, indudablemente este paciente era para haber llamado directamente a un centro para coordinar un estudio. Creo que se actuó cautamente, después en los otros electrocardiogramas aparentemente la injuria bajó, las troponinas siguieron altas y se optó por hacer una detección de COVID que resultó negativa. Y después, frente a eso, se repensó el paciente y se solicitó el estudio hemodinámico. Con respecto al cuadro clínico, una sola cosa para los más jóvenes, y también fuera de este contexto, cuando hay un síndrome de dolor típico en un paciente de alto riesgo, con un electrocardiograma que en este caso sí, algún cambio tenía, pero a veces son pocos los cambios, y las enzimas muy altas, las troponinas muy altas, lo que hay que pensar es que tiene un infarto sin supradesnivel de CT, pero por oclusión, sobre todo de la arteria circunfleja, como es este caso. La arteria circunfleja es una arteria que no va a dar un supradesnivel muy grande, ni ondas Q muy pronunciadas. A veces se esboza algo en B5, B6, ABL y D1, pero no espere mucha cosa. Cuando tiene muchas enzimas elevadas, poco cambio electrocardiográfico, o es un síndrome coronario agudo, sin lesiones coronarias asociadas, que lo sabemos después de hacerlo, el cateterismo, o tiene una oclusión de arteria circunfleja como este paciente. Bueno, creo que se actuó en un contexto bien y se tomaron los tiempos necesarios, y bueno, y se resolvió el paciente de una forma adecuada. Y felicitar a la doctora nuevamente por la brillante exposición. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta o algo para plantear, si no lo damos. Alejandra, Magdalena Rodríguez planteó una duda por el chat.
que lo tenés ahí. Sí, en el shock cardiogénico, el cuadro clínico compatible con IAM, pero sin ST, por más que no tenga, por lo que dicen estas pautas, esto capaz que creo que le corresponde mejor a la respuesta al doctor Pardiñas. Pero ajustándonos a las pautas, aunque sea un síndrome sin ST, pero en el contexto de un shock cardiogénico, la indicación sí es de hacerle la cineangio. Si no está el resultado del hisopado, no sabemos si está infectado o no, después la sala de hemodinamia tomará las medidas y las precauciones de protección que requieran, pero ahí en lo que planteaban en este, a ver si voy acá, en este contexto, por más que sea sin ST, con inestabilidad, con shock cardiogénico, la recomendación es que la angioplastia sigue siendo de primera opción. Es esto. Sería en este caso. No sé si el doctor Pardiñas tiene... No, yo creo que todo shock cardiogénico lo que alarga son un poco los plazos para el tratamiento del infarto, que se puede extender más allá de las 12 horas, más allá de las 24 horas. Y bueno, si hay que actuar y tiene el COVID, bárbaro. Y si no lo tiene, bueno, hay que asumirlo, hacer el estudio, ver qué es lo que se puede hacer, revascularizar, como tú dijiste, el vaso culpable. Antes se revascularizaba todo en el infarto agudo, pero se vio que eso provocaba más problemas que beneficios. Entonces ahora se actúa bajo un concepto más conservador, tratar el vaso involucrado, y en la evolución, de acuerdo a la situación hemodinámica, ver qué pasa con los otros vasos, si se tratan y cuándo se tratan. Pero en principio no, hacerlo, si hay tiempo como para hacer el COVID bárbaro, y si no, asumir que es COVID positivo y tomar los recaudos de caso de medidas de protección, nada más. Sí, en algunos trabajos ahí lo que ellos mencionaban es que los diferentes centros de hemodinamia tenían ya diferenciadas salas para pacientes con COVID y pacientes que eran negativos. No sé si eso ya se está implementando o se implementa, sí, o si amerita la implementación todavía en nuestro medio. Sí, mirá, en el instituto nosotros tenemos 2 salas operativas y hay una reservada para COVID. Así que, y bueno, y todas las medidas, ¿no? de protección del personal de sala, y cómo vestirse, cómo de vestirse, supervisado también por los compañeros, pero sobre todo por los auxiliares de enfermería, la NER de sala que nos dice cómo sacarnos el tapaboca, de vestirse dentro de la sala, muy importante, para no contaminar el ambiente, y tener en cuenta que si bien todo el personal de salud es importante, cuellos de botella que son un poco más importantes. La contaminación de cirujano cardíaco o de hemodinamia puede hacer paralizar a un servicio totalmente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Sí. Sí, es que eso era, un poco lo que planteábamos, lo que planteábamos al inicio, ver que en estos casos los recursos son altamente especializados. Entonces, una de las cosas que yo tuve la oportunidad de hablar con Alex Rocha, que le agradezco mucho la ayuda y el asesoramiento en esta charla, es eso, que además, más allá del número reducido de personal en estas salas, son un número de mucho intercambio, entonces la posibilidad de contagio interno es mucha. Entonces, si hay alguno de los, como vos decías, de los cardiólogos intervencionistas o de los cirujanos que infectado, las posibilidades de que esa sala quede inhabilitada o el servicio quede inhabilitado durante un buen tiempo son altas. Entonces me parece que en ese caso es que nos obliga a tenernos a todos en ese equilibrio de
de tratar de mantener el tratamiento como debería ser, siempre a cuidar los recursos materiales y humanos que tenemos, que no son infinitos. Creo que, no sé si... Gracias, Alejandra. Quería comentar una cosa para cerrar. Les agradecemos a todos la presencia e invitarlos para la semana que viene, que el lunes 11 a las hora 11, el doctor Marcelo Rosas va a hablar de tecnologías de la información como recurso en tiempos de pandemia, con el apoyo del Grupo de Ingeniería Informática. Y el miércoles 13, la doctora Calvo va a hablar de manejos de trastornos de la hemostasia, anticoagulación y hemoterapia en el COVID-19. Esa sería la actividad que tenemos por delante para la semana que viene, las dos actividades. Julio, una sola cosa, ahora estaba, no sé si Víctor Dayan quería hacer algún comentario. Buenas, a ver, ¿se escucha? Ahí. Bueno, buenas, yo escuché parte al inicio de la charla y tuve que ir a operar, pero bueno, acabo de salir y me pareció muy completa, muy didáctica lo que presentó Alejandra. Bueno, nosotros como mostró Alejandra, hicimos nuestras recomendaciones ya al inicio de todo esto, que fueron unas recomendaciones bastante símiles a lo que estaba ocurriendo en otros lados con una situación epidemiológica distinta, ¿verdad? Que bueno, como todo es un tema muy dinámico y que quizás en las próximas semanas probablemente vaya a haber que reverlas, y eso va a ser en conjunto con datos que estamos recabando y analizando junto con el Fondo Nacional de Recursos acerca de realmente cuál fue el impacto a nivel cardiovascular de la pandemia. Tenemos algunos datos preliminares de distintas emergencias móviles y emergencias de distintas instituciones que muestran una disminución en la consulta cardiológica en emergencia entre un 30 y 40%. Hay algún dato de alguna institución aislada en donde se demuestra una disminución en la realización de cateterismo de angioplastia primaria, que más o menos va de la misma mano. Y un elemento que no es menor, que Alejandra lo mencionó así, es la incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios. En una revisión muy reciente del norte de Lombardía se mostró que hubo un aumento de un 50% en los paros cardíacos extrahospitalarios comparados con el año pasado, en la misma época, y en donde se vio que gran parte de esos aumentos eran en pacientes, el 70% del 50% eran pacientes COVID positivos. Entonces, probablemente, como dice Alejandra, el gran porcentaje de la disminución de los pacientes que consultan por Angor y que eventualmente podrían haberse tratados por angioplastia primaria, son pacientes que directamente no están consultando, ¿no? Y que evolucionan, en el peor de los casos, un paro cardíaco extrahospitalario, tanto como afectación directa del COVID-19 por su afectación miocárdico, inflamatoria, etcétera, como indirecto por la no atención. Entonces, todos estos elementos que estamos nosotros recabando, que también estamos recabando los paros cardíacos extrahospitalarios, es lo que nos van a permitir a nosotros tener una idea de qué tanto tenemos que actualizar las recomendaciones actuales y bueno, si tenemos que asimilarlas un poco más a lo que está ocurriendo en otros lados o aflojarlas un poco, ¿no? Esa es la opinión desde el punto de vista de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y en lo que estamos nosotros actualmente. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por estar hasta ahora, hasta el final. Y bueno, ya la invitación la hizo Julio para la próxima charla, así que bueno, muchas gracias a todos y nos comunicamos. Gracias. Chau.